Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Ardiente secreto de Stefan Zweig. Stefan Zweig nació en Viena en 1881 y en 1942 se suicidó en Brasil, en Petrópolis, junto a su segunda esposa. Fue un escritor enormemente popular, tanto en su faceta de ensayista, poeta y biógrafo, como en la de novelista. Es el autor de 24 horas en la vida de una mujer, novela de ajedrez, Carta de una desconocida, Miedo, Clarisa o Viaje al pasado. Todas ellas ya se las hemos contado en Un libro, una hora. En 1944 aparecerá su maravillosa autobiografía, El mundo de ayer, una auténtica obra maestra que todos deberían leer. Ardiente secreto se publicó en 1911. Es una novela corta que te atrapa desde el principio, como todas las de Stefan Zweig. Nos habla de la pérdida de la inocencia, del paso a la madurez cuando buscamos el secreto de la vida adulta, pero también nos habla de pasión y de amor. ¡Vamos allá! Semmering. La locomotora emitió un grito ronco. Había alcanzado el Semmering. Durante un minuto, los negros vagones descansaron en la luz plateada de las alturas. Arrojaron unas cuantas personas, se tragaron otras. Unas voces enojadas cruzaron de un lado a otro. Después, la máquina enronquecida volvió a gritar allí delante y, traqueteando, arrastró la oscura cadena hacia abajo en dirección a la entrada del túnel. Uno de los recién llegados es un joven que inspira simpatía por lo correcto de su indumentaria y la elasticidad natural de sus andares. Se adelanta a los demás para tomar un coche de punto que le lleve hasta el hotel, donde lo primero que hace el joven caballero es consultar la lista de los huéspedes que lee a toda prisa, sintiéndose de inmediato decepcionado. En realidad, ¿para qué he venido aquí? Empezó a preguntarse intranquilo. Estar aquí solo en las montañas, sin compañía, es peor que quedarse en el despacho. Es evidente que he llegado demasiado pronto o demasiado tarde. Nunca tengo suerte con mis vacaciones. No encuentro un solo nombre conocido entre todas estas gentes. Si al menos hubiera alguna mujer, alguien con quien mantener un pequeño coqueteo, aunque sea sin consecuencias, algo para poder pasar esta semana sin desesperarme del todo. El joven es un varón perteneciente a la no muy prestigiosa nobleza del funcionariado austriaco, empleado en la administración. Se ha tomado un pequeño permiso sin mucha necesidad. Aunque no desprovisto de aptitudes para la vida interior, en absoluto desea un conocimiento más íntimo de su propia persona. Es consciente de su incapacidad para la soledad. Posee un carácter enteramente mundano, necesita el roce con las personas para que todo su talento, el calor y la alegría desbordante de su corazón cobren vida. Contrariado, deambuló por el vestíbulo vacío e indeciso. Tan pronto hojeaba los periódicos como tocaba un vals al piano en la sala de música, aunque sin conseguir que de sus dedos brotara el ritmo. Al fin, disgustado, se sentó y miró hacia afuera, contemplando cómo lentamente iban cayendo la noche y la niebla, que como un vapor grisáceo surgía de entre los abetos. Así, sin hacer nada, nervioso, desmigajó una hora. Después se refugió en el comedor. Lo recorre de una rápida ojeada y no ve ningún conocido, ninguna mujer, nada que prometa una aventura, aunque sea fugaz. Es uno de esos jóvenes que siempre están en tensión para lanzarse a lo desconocido de una nueva aventura, a los que no se les escapa ninguna oportunidad erótica. Son cazadores de mujeres, siempre cargados de pasión, aunque no se trata de la del enamorado, sino de la del jugador, frío, calculador y peligroso. Pero allí no hay con quien iniciar un juego. El varón pide un periódico y cuando empieza a leer escucha detrás de él el murmullo de un vestido y una voz que, ligeramente enojada y en un tono afectado, manda callar a un tal Edgar, en francés. Junto a su mesa un vestido de seda crujió. Alta y exuberante, una figura pasó junto a él, ensombreciéndole. Y tras ella, con un traje de terciopelo negro, un muchacho pequeño, pálido, que le rozó con una mirada de curiosidad. Ambos se sentaron frente a él, en una mesa reservada. El niño, ostensiblemente preocupado por comportarse, con una corrección que parecía contradecir la oscura inquietud que se leía en sus ojos.
La dama tiene un aspecto muy cuidado y viste con visible elegancia, además de que es de una clase de mujer que a él le gusta mucho, una de esas judías un tanto voluptuosas, rayando en la edad madura, evidentemente también apasionadas, pero con la suficiente experiencia como para saber ocultar su temperamento tras un aire de distinguida melancolía. Los cabellos son de una sorprendente exuberancia. Su belleza parece haberse vuelto satisfecha y arrogante en el íntimo convencimiento de la admiración que despierta. La mujer encarga la cena en voz muy baja, reprende al muchacho por hacer ruido jugando con el tenedor, todo ello con aparente indiferencia frente a la mirada del varón, que ella no parece notar. Sin embargo, la oscuridad en el rostro del varón se aclara de pronto. Secretamente vivificados, los nervios se desbocan, las arrugas se estiran, los músculos se sueltan, de modo que su figura se esponja y sus ojos llamean. Un estímulo sensual tensa su energía hasta alcanzar toda su fuerza. El cazador que había en él olfateó que allí había una presa. Desafiante, sus ojos buscaron encontrarse con la mirada de ella, que de vez en cuando se cruzaba con él en la resplandeciente ambigüedad de la mirada de refilón, pero que en ningún momento le brindó una clara respuesta. También le pareció que en torno a la boca se percibía de cuando en cuando algo que se podía interpretar como el inicio de una sonrisa, pero todo aquello era incierto, y precisamente esa incertidumbre le excitó. Le parece prometedor aquel constante mirar de soslayo, porque denota resistencia y al mismo tiempo timidez, y la manera tan solícita de conversar con el niño. Lo contenido de esa calma revela una primera inquietud. También él está excitado, ha empezado el juego. El varón demora la cena manteniendo la mirada fija en aquella mujer durante media hora, casi sin interrupción, hasta que llega a memorizar cada línea de su rostro y cada una de las partes de aquel voluptuoso cuerpo. Cuando cae la noche, la conversación entre madre e hijo se vuelve cada vez más forzada, más artificial, señal de que va a terminar. Entonces decidió hacer una prueba. Fue el primero en ponerse en pie. Avanzó lentamente, dirigiendo hacia el paisaje una larga mirada que le rozó de paso a ella. Al llegar a la puerta volvió rápidamente la cabeza, como si hubiera olvidado algo. Y le sorprendió, siguiéndole con los ojos, unos ojos llenos de vida. Eso le excita. Espera en el vestíbulo. Ella no tarda en aparecer con el chico de la mano. Ojea al pasar algunas revistas y muestra al niño un par de ilustraciones. Pero cuando el varón, como por casualidad, se acerca para buscar también una revista, ella se aparta, golpeando suavemente a su hijo en un hombro y diciéndole en francés que es hora de irse a la cama. Y un aire frío roza al varón. Un tanto desengañado, la siguió con la vista. Había contado con iniciar una relación aquella misma noche, y esa brusca manera de irse le decepcionó. Aunque en definitiva aquella resistencia resultaba estimulante, y precisamente esa inseguridad atizó su deseo. Con todo, había encontrado a su partener. El juego podía empezar. Como señala Adolfo Torrecilla en Hace Prensa, las novelas cortas de Stefan Zweig son un prodigio de eficacia narrativa. En pocas páginas queda esbozado el planteamiento de la novela. Zweig penetra en la psicología de un joven que siente que ya no es un niño y que, analizando el progresivo y sutil enamoramiento de su madre y un varón, descubre aquellos aspectos secretos que hasta ahora solo había tenido oportunidad de leer en los libros. También capta agudamente las dudas interiores de la madre, que vislumbra en el asedio del varón una última oportunidad para reafirmar su feminidad y orgullo, aunque el aviso de la infidelidad esté siempre latente. Cuando a la mañana siguiente el varón pone el pie en el vestíbulo, ve al hijo de la bella desconocida hablando animadamente con los dos muchachos del ascensor, a los que muestra las ilustraciones de un libro de Karl May. Es un muchacho tímido, nervioso, aún sin desarrollar, de unos 12 años, de movimientos bruscos y ojos oscuros que no dejan de vagar de un lado a otro. Su rostro es hermoso, aunque todavía del todo indefinido, como si la lucha entre lo masculino y lo infantil acabara de entablarse. El pobre es un estorbo para todo el mundo. Es evidente que necesita entablar una relación de amistad. El varón, sonriente, observa al pobre muchacho y en una ocasión capta una de sus miradas indiscretas, pero los ojos del chico enseguida vuelven a replegarse, lo que le divierte al varón. Sabe que el muchacho podría servirle como el más rápido intermediario para lograr una aproximación a su madre, así que el varón le dirige la palabra. ¿Qué, jovencito? ¿Te gusta esto?
Dijo de pronto, cuidando de que el tono fuera lo más jovial posible. El niño se puso de un rojo encendido y temeroso levantó la vista. Escondió la mano como si tuviera miedo y se giró ligeramente a un lado y a otro, confuso. Era la primera vez que un caballero desconocido entablaba conversación con él. El chico contesta que aquel lugar le gusta mucho. Y el varón le dice riendo que le extraña porque es un lugar de lo más soso y especialmente para un joven como él. Y le pregunta qué hace durante todo el día. El chico aún está demasiado confuso como para contestar rápidamente. Leo, y salimos mucho a pasear. A veces también con el coche, mamá y yo. Tengo que recuperarme, he estado enfermo. Por eso también tengo que sentarme mucho al sol. Lo ha dicho el médico. El varón le contesta que no debería estar todo el día sentado, que un chico como él debería correr por ahí, ser descarado y hasta cometer alguna trastada. El niño no tiene más remedio que sonreír y eso le quita el miedo. Le gustaría contestar algo, pero todo le parece demasiado atrevido, demasiado presuntuoso frente a aquel amable desconocido que le habla de un modo tan simpático. Se siente confuso. En aquel momento se acerca a ellos el gran San Bernardo amarillento del hotel, que les husmea a los dos y se deja acariciar de buena gana. El varón le pregunta si le gustan los perros, y Edgar contesta que mucho, que su abuela tiene uno en su villa de Baden. Y entonces el varón le dice que él tiene muchos en su propiedad y que le regalará uno si él quiere. El niño enrojece de contento, pero enseguida, temeroso, dice que su madre no le va a dejar, que no soporta tener un perro en casa. El varón le pregunta si su madre es tan estricta. El niño contesta que no. El varón le pregunta si quiere que se lo pregunte él, y el chico salta de alegría. Su inhibición ha desaparecido, contenida por el miedo, y ahora rebosa su pasión. Si la madre también fuera así, pensó el varón sin querer, tan ardiente tras su miedo. Pero ya el chico le abordaba con 20 preguntas. El varón mismo se sorprendió de su rápido éxito y decidió forjar el hierro todavía candente. Invitó al muchacho a acompañarle un trecho durante su paseo. Y el pobre chico, que desde hacía semanas se moría de ganas de disfrutar de una compañía amistosa, se entusiasmó con aquella propuesta. Pronto el varón lo sabe todo acerca de la familia, en especial que Edgar es el único hijo de un abogado de Viena, al parecer perteneciente a la acaudalada burguesía judía, que la madre no se ha mostrado lo que se dice entusiasmada con la estancia en Semmering y que se ha quejado de la falta de compañía agradable. Incluso por la manera evasiva en la que Edgar contesta a la pregunta de si mamá quiere mucho a papá, cree el varón que se puede concluir que en esta cuestión las cosas no van del todo bien. Edgar es muy inteligente y algo precoz y de un apasionamiento extraordinariamente exaltado en sus afectos o antipatías. De cada persona o de cada cosa habla con arrobamiento o con un odio intenso. El varón se ganó su confianza con facilidad. Apenas había transcurrido media hora y ya tenía en su mano aquel corazón apasionado que palpitaba con impaciencia. Es tan increíblemente fácil engañar a los niños, esas criaturas sin malicia, cuyo amor tan rara vez se esfuerza uno por obtener. El corazón se le ensancha de orgullo cuando, como despedida, el varón vuelve a invitarle a que le acompañe también al día siguiente por la mañana. El varón sonríe, ya se ha ganado al intermediario. Cuando al día siguiente el varón entra en el comedor, Edgar se levanta del sillón dando un brinco y solícito le saluda con una sonrisa de felicidad y le hace señas. Al mismo tiempo tira a su madre de la manga e impetuoso y excitado se pone a hablarle, señalando con llamativos gestos hacia el varón. Ella, azorada, reprende aquel comportamiento demasiado impulsivo y enrojece, aunque no puede evitar levantar por una vez la mirada hacia allí, lo que el varón enseguida aprovecha para inclinarse, dedicándole así un respetuoso saludo. La presentación es un hecho. Ella se ve obligada a dar las gracias, aunque desde ese momento inclina el rostro aún más sobre el plato y durante toda la cena evita cuidadosamente volver a levantar la mirada. Después de la cena se le indicó que debía irse a dormir, y entre su madre y él se inició un prolijo cuchicheo cuyo resultado final consistió en que le fue concedida su vehemente petición de acercarse a la otra mesa y saludar a su amigo. El varón le dirigió unas cordiales palabras que de nuevo hicieron que los ojos del niño vibraran y charló con él durante un par de minutos. Con un hábil giro, el varón se da la vuelta hacia la otra mesa y felicita a su vecina, algo confusa, por aquel hijo tan inteligente y despierto. Edgar está rojo de alegría y de orgullo y así acaban entablando una conversación que el muchacho escucha atentamente y feliz. El varón se presenta
y le parece que su sonoro apellido causa bastante impresión en la vanidad de la dama. Ella lo trata con una cortesía extraordinaria, aunque sin comprometerse a nada, e incluso se despide temprano, por el chiquillo, como agrega disculpándose. Edgar duerme mal esa noche. En la oscuridad está feliz y desconcertado. Quiere reír y no puede evitar el llanto porque ama a aquel hombre como nunca ha querido a un amigo y siente el tormento que supone no ser todavía un adulto. A las 7 se despierta sobresaltado, se viste, saluda a su sorprendida madre y se precipita escaleras abajo antes de que ella pueda preguntarle nada. Pero cuando el varón aparece, no le propone pasear como habían quedado, sino que parece esperar algo. De pronto se irguió. La madre de Edgar acababa de entrar y, devolviendo el saludo, se acercó hacia ellos. Les dedicó una sonrisa de aprobación cuando se enteró de que pensaban dar un paseo, algo que Edgar le había ocultado por considerarlo demasiado valioso, aunque rápidamente se dejó convencer cuando el varón la invitó a acompañarles. Edgar se puso enseguida de mal humor y se mordió los labios. Aquel paseo tenía que ser solo para él. A Edgar se le despierta algo parecido a los celos en cuanto percibe la amabilidad que el varón muestra hacia su madre. Se van los tres de paseo. Edgar es casi exclusivamente el tema de la conversación. Es el momento más hermoso en la vida de Edgar. A mediodía, siguiendo la invitación de la madre de Edgar, que se muestra cada vez más amable, el varón se une a la mesa de Edgar y su madre. De conocidos han pasado a ser amigos. El terceto se ha puesto en marcha. Entonces, al impaciente cazador le pareció que había llegado el momento de acercarse con sigilo a la presa. Lo familiar, el hecho de cantar a tres voces en un asunto como aquel, le desagradaba. Estaba muy bien charlar los tres de aquel modo, pero en el fondo su intención era otra. Y sabía que lo social, con el juego que enmascara su avidez, siempre retarda lo erótico entre el hombre y la mujer, quitando las palabras, el ardor y el ímpetu a la cometida. El varón tiene muchos motivos para creer que sus esfuerzos para conquistar a aquella mujer no serán en vano. Ella se encuentra en esa edad decisiva en la que una mujer empieza a lamentar el hecho de haberse mantenido fiel a un marido al que al fin y al cabo nunca ha querido, y en la que el crepúsculo de su belleza le concede una última y apremiante elección entre lo maternal y lo femenino. El varón cree notar en ella aquella peligrosa vacilación entre la pasión de vivir y el sacrificio, y decide actuar rápidamente, evitando al mismo tiempo dar la sensación de tener prisa. El ardiente juego empieza ya a excitarle y por eso se obliga a ser precavido. Se queda en su habitación casi todo el día y cuando se acerca por la noche a la mesa, Edgar salta hacia él y le abraza mientras le pregunta dónde ha estado. La madre enseguida le regaña y le dice que el señor varón puede hacer lo que quiera y que tal vez le aburre la compañía de ellos dos. El varón comprende satisfecho que aquel reproche reclama un cumplido. El cazador que hay en él despierta, seguro de tener ya la pieza a tiro. Las palabras salen de sus labios a borbotones. Siempre ha sido un buen narrador, pero aquella noche se supera. Habla de cacerías en la India, sabiendo que a aquella mujer le excita todo lo exótico y todo lo que para ella resulta inalcanzable. Pero al que hechizó fue sobre todo a Edgar, cuyos ojos llameaban de entusiasmo. Se olvidó de comer, de beber, y miraba fijamente al narrador, pendiente de las palabras que salían de sus labios. Jamás había esperado conocer a un hombre que hubiera visto aquellas cosas formidables que él leía en sus libros. Las cacerías de tigres, los hombres de piel oscura, los hindúes y el Juggernaut, con aquella rueda espantosa que enterraba miles de hombres bajo sus radios. Hasta que de pronto la madre, echando una ojeada al reloj, dice que son las 9 y que hay que irse a la cama. Es como si de pronto a Edgar le cayera el mundo encima, palidece, le pide a su madre un poco más de tiempo para escuchar lo de los elefantes, pero su madre se muestra extrañamente severa y le dice que ella misma le contará después todas las historias del señor varón. Edgar vacila porque su madre suele acompañarle a la cama, pero no quiere suplicar delante del amigo. Le tiende la mano al varón y a su madre sin ponerse rojo, a pesar de que los sollozos se agolpan ya en lo más alto de su garganta. El varón, en un gesto amistoso, le sacude el pelo, forzándole a esbozar una sonrisa sobre aquel rostro tenso. La madre se queda más tiempo abajo, sentada en la mesa con el varón, pero ya no hablan de elefantes ni de cacerías. Un leve bochorno, una turbación que estalló rápidamente, se apoderó de las palabras de la madre desde que el chico los dejó solos. Por fin se dirigieron al vestíbulo y se sentaron en un rincón.
El varón estaba más ocurrente que nunca. Ella incluso un poco achispada por las 2 copas de champán, y así la conversación no tardó en adquirir un cariz peligroso. El varón, con sus movimientos espontáneos, casi impertinentes, la fascina. Ella deja de temer su mirada. En las palabras de él se infiltra un atrevimiento que la turba ligeramente. Siente como si le tocara el cuerpo, un tentar para de nuevo dejarlo, lo que hace que la sangre le acuda a las mejillas. En ocasiones le parece que tiene que rechazar rotundamente algunas de sus palabras, pero aquellas pequeñas lascivias incitan a la mujer a esperar más. Incluso intenta imitarle. A las miradas responde con pequeñas promesas, permitiendo incluso un acercamiento, la proximidad de aquella voz cuyo aliento cálido y palpitante percibe en más de una ocasión sobre sus hombros. Cuando en torno a la medianoche las luces del vestíbulo empiezan a apagarse, se sobresaltan. Ella se pone en pie de inmediato. El varón sostuvo con fuerza la mano que ella le tendió como despedida. La besó, y no solo por educación, una única vez, sino 4 o 5, rozando con sus labios trémulos desde la punta de sus finos dedos hasta la muñeca, con lo que ella sintió el cosquilleo de su bigote áspero en el dorso de la mano y un ligero estremecimiento. Una cálida y embarazosa sensación atravesó todo su cuerpo. El varón susurra que se quede, pero ella se aleja corriendo, presa de un miedo atroz. En aquel momento podría haber ocurrido lo que ella desea desde hace años, la aventura, en cuya proximidad siente un inmenso placer, aunque hasta entonces siempre ha escapado de ella en el último momento. Cuando abre la puerta de la habitación, Edgar se precipita sobre su madre y le dice que le ha estado esperando. Ella le pregunta por qué y el niño dice que por los elefantes. Aquella extravagancia enfurece a la madre y le grita a Edgar que se vaya de inmediato a la cama, llamándole niño desobediente. Edgar se marcha sin decir una palabra. El varón había dormido mal. Irse a la cama tras una aventura truncada resulta siempre peligroso. Una noche agitada, con la amenaza constante de las pesadillas, pronto le llevó a arrepentirse de no haber aprovechado la ocasión sin más miramientos. Cuando bajó a la mañana siguiente, aún con el ceño adusto por el sueño y el desaliento, el muchacho le salió al encuentro desde un escondite, le estrechó entusiasmado entre sus brazos y comenzó a importunarle con miles de preguntas. El varón contesta desabrido. El niño está empezando a aburrirle. Ahora tan solo le interesa estar con la madre a solas. Hasta las 10, la hora a la que se ha citado con la madre para dar un paseo, aguanta al niño, pero cuando es casi la hora, le pide que vaya al otro hotel para preguntar allí si el conde Groenhem, su padre, ha llegado ya. El niño, cándido y feliz, se marcha enseguida y cuando vuelve no encuentra al varón. El portero le dice que acaban de marcharse juntos su madre y el varón hace unos minutos. Edgar espera con paciencia. En su ingenuidad no sospecha nada malo, pero pasan horas y cuando regresan se quedan charlando animadamente como si no le hubieran echado de menos y encima cuando pregunta hacia dónde han ido, su madre le dice que se calle, que un niño no debe hablar tanto, rebajándole por segunda vez delante de su amigo. Durante la comida, la madre y el varón hablan entre ellos sin ocuparse de Edgar, que para protestar no come, pero ellos ni se dan cuenta. El varón parece haberle olvidado, no le dirige la palabra ni una sola vez y encima planifican una excursión, pero su madre le dice que él tendrá que quedarse estudiando. ¿Qué estaba ocurriendo? Algo había cambiado entre ellos y el niño no sabía por qué. Inquieto dejó vagar la mirada. En su corazón golpeaba un diminuto e impetuoso martillo. La primera sospecha. Como podemos leer en el blog Un libro al día, ya en las primeras páginas, el estilo inconfundible del autor austriaco nos da las pinceladas suficientes para enmarcar la historia en un paisaje que sirve de escenario de los devaneos amorosos del protagonista. Pero la habilidad de Zweig se pone de manifiesto realizando un ligero cambio en la aproximación a la historia, al cambiar el foco inicial centrando la figura no en el joven varón aparentemente protagonista, sino en el hijo de la mujer que pretende conquistar. Y es a través de ese enfoque donde Zweig despliega su magnífico talento, pues vemos en el niño aparecer todas las dudas que seguirán de mayores, que nos perseguirán, y asoman la soledad, la incomprensión, el miedo a perder el cariño de los seres queridos o admirados, y por extensión, el autor nos transmite bajo la mirada del niño todos aquellos sentimientos que envuelven los corazones de los adultos.
Edgar tiene claro que su madre y el varón le ocultan algo, y que entre ellos existe algún secreto que no quieren revelarle. Piensa que tal vez será ese secreto del que se habla en los libros y en la ópera, cuando hombres y mujeres cantan los unos frente a los otros con los brazos abiertos, se abrazan y se apartan de un empujón. No logra entenderlo. Cree que si tuviera esa llave que abre todas las puertas, dejaría de ser un niño ante el que todo se esconde y oculta, dejarían de darle largas y de engañarle. Nada agudiza tanto el ingenio como una apasionada sospecha, nada desarrolla más todas las posibilidades de un intelecto inmaduro como una pista que conduce hasta la oscuridad. Por un momento Edgar se sintió más cerca que nunca de llegar a alcanzar lo desconocido, el gran misterio. Percibía que estaba justo delante de él, si bien todavía inaccesible y sin descifrar, aunque cerca, muy cerca. Eso le excitaba y le daba aquel aire de repentina y solemne seriedad, pues inconscientemente presentía que se encontraba al borde de su niñez. La madre se da cuenta de que la forma en la que el niño aprieta los labios tiene una semejanza con su marido cuando se enfada, y le resulta molesto que precisamente en aquel momento en el que se propone tener una aventura a escondidas le recuerden a su marido. Su hijo, por ello, le parece doblemente insoportable. Hasta entonces han tenido una confianza ciega el uno en el otro, pero ahora algo ha cambiado entre ellos. En cuanto al varón, a Edgar se le parte el corazón al ver cómo le ignora. De pronto vuelve a ser un niño pequeño y humilde y se pone delante del varón cuando se dispone a subir las escaleras. ¿Qué he hecho yo para que ya no me haga caso? ¿Por qué ahora siempre se comporta conmigo de ese modo? Y mamá también. ¿Por qué siempre quieren deshacerse de mí? ¿Les resulto pesado? ¿O es que he hecho algo? El varón se asusta. En la voz de Edgar hay algo que le desconcierta y le ablanda. Le dice que solo ha estado de mal humor y que él es un buen chico al que aprecia de verdad. Le dice que luego se verán en la cena y entonces Edgar le pide que no permita que esa noche su madre le mande enseguida a la cama, y el varón le dice que no lo permitirá. Y efectivamente, esa noche, a las 9, su madre no le manda a la cama. Y a las 10, la madre se levanta de repente y se despide del varón. Él no parece sorprendido por la temprana retirada y tampoco intenta retenerla. El martillo golpea cada vez con más fuerza en el pecho del niño. También Edgar finge no darse cuenta de nada y sin rechistar sigue a su madre hasta la puerta, pero allí levanta los ojos y en ese momento caza una sonriente mirada que por encima de su cabeza su madre dirige directamente al varón. Una mirada de complicidad en la que se oculta algún secreto. De modo que el varón le había traicionado. De ahí aquella temprana retirada. Hoy tenían que conseguir que se confiara para que al día siguiente no se interpusiera en su camino. ¡Traidor! Ahora también él tenía un secreto. El odio. Un odio sin límites hacia aquellos dos. La inquietud de Edgar ha desaparecido. Por fin disfruta de un sentimiento puro, claro, el odio y una abierta hostilidad. Ahora que está seguro de que es un estorbo para ellos, estar juntos se convierte para él en un placer cruel y refinado. Se regodea con la idea de molestarles, y al primero al que enseña los dientes es al varón, al que ni contesta cuando se cruza con él al día siguiente. El varón murmura que el niño es Memo. La guerra está declarada. También frente a su madre, Edgar se comporta con frialdad y complacencia. Su sonrisa, con los labios apretados, indica que ya no se dejará engañar, y de hecho, la siguiente vez que le van a dar esquinazo, Edgar se esconde y ve salir a su madre por una puerta lateral con un magnífico ramo de rosas, seguida por el varón. Edgar, entonces, les sorprende y se va con ellos de paseo. El varón ya no se atrevió a pronunciar ni una palabra más de cortejo. Se dio cuenta con rabia de que aquella mujer iba a volver a escapársele de las manos, que su apasionamiento, suscitado con esfuerzo, iba a enfriarse de nuevo por temor a aquel crío molesto y repugnante. Una y otra vez intentaron retomar la conversación, una y otra vez fracasó. Al fin, los tres trotaron en silencio por el camino, escuchando tan solo los susurros de los árboles, cuyas ramas chocaban unas con otras y sus propios pasos contrariados. El niño había ahogado la conversación. Vuelven del paseo con una enconada hostilidad. El niño nota con placer cómo la ira de aquellos dos se reconcentra sin que puedan evitarlo. Ella aún tiembla de cólera cuando se encuentra a solas con su hijo en el cuarto. Edgar quiere que estalle e intencionadamente se queda en la habitación para irritarla. Ella pasea de un lado a otro, se sienta y después se levanta de un salto. Le dice que está despeinado, sucio, y le manda a su habitación.
Edgar sonríe y se marcha. Edgar torturaba ahora a aquellos dos seres indefensos con toda la crueldad de los niños, una crueldad casi animal. El varón aún podía contener su ira, porque contaba siempre con la posibilidad de hacerle una jugarreta al niño y solo pensaba en su objetivo. Pero ella, la madre, perdía los estribos una y otra vez. Para ella, poder gritarle era una liberación. Edgar se limita siempre a sonreír. La madre le dice que no entiende por qué está corriendo detrás de ella como si fuera un niño de 3 años, que no quiere tenerle siempre a su alrededor, que a los niños no les corresponde estar con los mayores, que se ocupe de sí mismo durante 1 hora, que la pone nerviosa rondando continuamente con su desagradable mal humor. Para Edgar, esto es como una confesión, pero conserva su frialdad. Papá no quiere que ande por aquí solo. Papá me hizo prometer que no sería desconsiderado y que me quedaría contigo. Y resalta la palabra papá, porque en otra ocasión ya ha notado que ejerce cierto efecto paralizador sobre aquellos dos. Pero el tiempo apremia, y al varón no le quedan muchos días. Tiene que aprovecharlos. Echan mano del último recurso, el más deshonroso, la huida, para poder estar solos durante 1 o 2 horas. La madre le dice a Edgar que lleve unas cartas a correos. Edgar le pregunta dónde le esperan, y la madre dice que allí mismo. Edgar insiste, y luego se aleja con las cartas. En la puerta se choca con el varón y Edgar le cuenta que va a correos y que vuelve enseguida y le pide que le esperen. El varón dice que sí, que por supuesto, que le esperarán. Edgar se precipitó en dirección a la oficina de correos. Tuvo que esperar. Un señor por delante de él planteó un montón de fastidiosas preguntas. Por fin pudo librarse del encargo e inmediatamente corrió con los recibos de vuelta al hotel. Llegó justo a tiempo para ver cómo su madre y el varón se alejaban de allí en un carruaje. Se queda petrificado por la rabia. Poco le falta para agacharse y lanzarles una piedra. Y así se hace pedazos el último resto de confianza que le quedaba. Se pregunta qué terrible secreto es aquel que empuja a las personas mayores a engañar a un niño y a desaparecer como criminales. Se da cuenta de que aquel misterio es el cerrojo de la niñez, que conquistarlo supone ser un adulto al fin. Corre hacia el bosque y allí se desahoga, grita y llora de forma salvaje. El muchacho que entonces regresó al hotel era diferente. Era frío y actuaba con premeditación. Primero subió a su habitación, se lavó cuidadosamente la cara y los ojos para no conceder a aquellos dos el triunfo de ver las huellas de sus lágrimas. Después preparó el ajuste de cuentas y esperó con paciencia, sin la menor inquietud. Cuando vuelven, Edgar le dice al varón que quiere decirle algo, y cuando el varón le dice que después, sube la voz de manera clara y cortante para que todos a su alrededor puedan oírlo. Pero quiero hablar con usted ahora. Se ha comportado usted de un modo indigno. ¡Me ha mentido! Usted sabía que mi madre me estaba esperando y se han... La madre le grita desde lejos que se calle y se abalanza sobre él, pero Edgar se pone a gritar. Se lo diré otra vez, delante de todo el mundo. Ha mentido usted de una manera infame. Y eso es vulgar, mezquino. El varón está pálido. La gente le mira. Algunos sonríen. La madre agarra a Edgar y le dice que suba enseguida a su cuarto o le azotará allí mismo, delante de todo el mundo. Pero Edgar ya se ha tranquilizado. Se arrepiente de haber actuado de forma tan apasionada. A la madre, nada en el mundo le resulta más horrible que un escándalo. Cuando se retira, tras ella se escucha el murmullo de una ligera estela de cuchicheos y risas contenidas. En la habitación se enfrenta con su hijo. Le dice que se avergüenza de él y que tiene que disculparse de inmediato con el señor varón. Edgar dice que no. Su madre le pregunta qué tiene contra el varón, que siempre ha sido amable con él. Sí, porque quería conocerte. La madre se siente incómoda. Edgar le dice que es un mentiroso y un falso y que todo lo que hace está calculado, que quería conocerla a ella y por eso se mostró amable con él y le prometió un perro incluso. No sé lo que te habrá prometido a ti, ni por qué se muestra amable contigo, pero también quiere algo de ti, mamá. ¡Seguro! Si no, no sería tan atento ni tan amable. Es una mala persona. Miente. Observa por una vez la mirada tan falsa que tiene. Le odio. Odio a ese mezquino embustero, a ese canalla. La madre está confusa y no sabe qué decir. En su interior ha surgido un sentimiento que da la razón al niño.
De pronto empieza a sentir un miedo atroz sin saber en el fondo si del varón o del niño. Edgar ve entonces que lo que le ha dicho surte efecto y le gusta la idea de ganársela, de tener un compañero en el odio, en la hostilidad hacia el varón. Se acerca a su madre con ternura y la abraza. Mamá, deberías guardarte de él. El que engaña a uno, engaña también a otro. Es una mala persona. No se debe confiar en él. A la madre, desde el día anterior se le ha despertado en su interior una sensación de disgusto que le dice lo mismo, cada vez con mayor insistencia, pero se avergüenza de darle la razón a su propio hijo. Así que le contesta que los niños no entienden una cosa así, y le repite que debe disculparse, y como Edgar vuelve a negarse, le dice que se quedará en la habitación sin salir, y se marcha. Desde entonces, un camarero le sube la comida y la cena a Edgar, y luego cierra la puerta por fuera. Poco después de cenar, Edgar se da cuenta de que su ventana no está a mucha altura del suelo. Es de noche, así que salta. Enseguida empieza a mirar por las ventanas del hotel buscándoles cuando de pronto ve dos sombras que salen por la puerta. Son ellos. Conversan en voz baja. Se oye una risa. La voz de su madre. Pero es una risa que él no conoce, como si le estuvieran haciendo cosquillas, como si estuviera nerviosa. Caminan hacia el bosque. Y mientras ellos avanzaban por el camino ancho e iluminado, continuó saltando del tronco de un árbol al siguiente sin hacer ruido, de una sombra a otra. Le siguió obstinado e implacable, bendiciendo al viento que hacía que sus pasos fueran imperceptibles y al mismo tiempo maldiciéndolo porque se llevaba sus palabras. Solo si pudiera escuchar su conversación estaría seguro de poseer el secreto. Pero ellos caminan sin sospechar nada, dichosos por estar solos en mitad de aquella noche inmensa y revuelta. De pronto Edgar ve que vacilan. Sin duda se trata de una diferencia de opiniones. El varón señala una vereda oscura y estrecha que baja hacia el valle. Edgar se estremece. Su madre parece decir que no, pero el otro insiste. Edgar percibe la urgencia con la que habla. El niño piensa en un momento que lo que quiere es asesinar a su madre. Sus nervios se tensan y se apoya en una rama. Esa rama se rompe y cruje. Los otros dos se vuelven atemorizados. Edgar permanece en silencio, agazapado en las sombras. Entonces la madre dice que regresen. Su voz suena angustiada. El varón accede. Una vez que se han alejado, Edgar corre a toda velocidad y entra en el hotel. Por suerte, la llave de la habitación está por fuera. Se lanza dentro del cuarto y se tumba en la cama. Luego se levanta y vuelve a mirar por la ventana. Les ve llegar, caminando muy despacio y entrar en el hotel. Entre la puerta interior y la de fuera, una puerta falsa fácil de abrir, había un estrecho espacio no mucho mayor que el interior de un armario ropero. Allí, en aquella oscuridad de un palmo de ancho, se apretujó para acechar sus pasos en el corredor, pues no quería dejarla sola ni un instante. Eso había decidido. Al fin, oye unos pasos que se acercan. Se escucha un cuchicheo lejano, pero los pasos se acercan cada vez más. Y de pronto, Edgar oye la odiosa voz del varón diciendo algo que el niño no entiende, pero la madre contesta que hoy no. Edgar tiembla. El varón insiste, le pide a la madre que no sea cruel, y ella replica que no debe, que no puede. Y entonces le pide que le suelte. Hay tanto miedo en la voz de su madre que el niño se estremece. Oye a su madre gemir, cada vez más débil, con una resistencia que va perdiendo las fuerzas. Siguen avanzando en la oscuridad, han pasado de largo. Con mano temblorosa, Edgar abre una rendija en la puerta, los ve en el oscuro pasillo. El varón le ha pasado un brazo a su madre en torno a las caderas y en silencio la aleja de allí. Ella parece haber cedido ya. Entonces Edgar abre la puerta y se lanza detrás de ellos. Su madre grita al ver que en la oscuridad algo se abalanza sobre ella y está a punto de perder el conocimiento, sostenida con esfuerzo por el varón, que en ese instante siente un pequeño y débil puño en su cara, un puño que le golpea con fuerza en los labios, contra los dientes, algo que le araña el cuerpo como si fuera un gato. Suelta a la mujer, que despavorida huye de allí rápidamente y con el puño empieza a propinar golpes ciegos, sin saber de qué se defiende. El niño es consciente de que es el más débil, pero no se rinde. Es el momento de descargar con pasión todo el amor traicionado, el odio que ha ido acumulando. Golpea con sus pequeños puños, mordiéndose los labios con una inquina febril, insensata. También el varón acaba de reconocerle, también él está lleno de odio hacia ese furtivo espía que le ha amargado los últimos días y le ha echado el juego a perder. Devuelve los golpes con fuerza donde alcance.
Edgar gime, pero no le suelta, ni grita pidiendo socorro. Esa batalla de medianoche solo dura 1 minuto. Nadie les ha visto. Si ubicamos la novela en la prolífica vida literaria del autor, y siendo una de sus primeras novelas, es interesante ser testigos de cómo a los 30 años Zweig ya se encontraba en una madurez narrativa sublime, no únicamente por saber retratar a la perfección cada uno de los personajes, sino también para conocer y expresar qué ocurre dentro de ellos. En el momento de su publicación, tanto la novedosa temática como su estructura resultaron revolucionarias, y la obra fue generosamente elogiada por la crítica. Stefan Zweig nos sigue impresionando por su exquisita sensibilidad, su estilo elegante, potenciado con las descripciones minuciosas, las personificaciones de la naturaleza y las audaces comparaciones o contrastes que obligan al lector a sentirse parte de la historia, ayudado por un narrador omnisciente y seductor. Cuando Edgar se despierta a la mañana siguiente, no sabe si todo ha sido un sueño. Un sordo retumbar le torturaba la cabeza. En los miembros, una sensación de entumecimiento como si fueran de madera. Y ahora, cuando bajó la vista para contemplar su cuerpo, con un sobresalto se dio cuenta de que aún estaba vestido. Se levantó de un brinco, llegó tambaleando hasta el espejo y al ver su rostro pálido, descompuesto, con una roncha rojiza hinchada en la frente, se estremeció. En la sala del desayuno, su madre está sentada, sola, a la mesa de costumbre. Edgar le da los buenos días y ella ni siquiera contesta, ni levanta la vista. Edgar se muerde los labios. Aquel silencio le confunde, pero su madre le ignora absolutamente hasta cuando se levanta y se marcha. Edgar llega poco después a la habitación y su madre sigue ignorándole. No le habla hasta después de comer, cuando le pide que suba a la habitación porque tiene que hablar con él. Allí le dice que no quiere ni hablar de su comportamiento del día anterior y que ha sido la última vez que le permite estar solo entre adultos. Le cuenta que acaba de escribir a su padre para que se le ponga un preceptor o le envíe a un internado para que aprenda a comportarse. Edgar permanece con la cabeza baja y por fin la madre vuelve a pedirle que vaya a pedir disculpas al varón, pero le cuenta que el varón se ha marchado y que lo hará con una carta que ella le va a dictar. Edgar se niega. Yo no he hecho nada de lo que deba arrepentirme. No he hecho nada malo, nada por lo que tenga que disculparme. Yo solo acudí en tu ayuda cuando gritaste pidiéndola. Los labios de la madre palidecen, las aletas de su nariz se tensan y lo niega todo. Le dice que está loco. Edgar se encoleriza y le repite que pidió ayuda cuando el varón la cogió en el pasillo y la madre le dice que miente, que nunca ha estado con el varón en el pasillo. Edgar siente que el corazón se le para al escuchar tan temeraria mentira. La madre se ríe, con una risa franca, fría, seca, y le dice a Edgar que lo ha soñado. Entonces Edgar le muestra la roncha que tiene en la cara y le pregunta si eso también lo ha soñado. Pero la madre le contesta que a saber con quién se ha pegado. Edgar siente que algo en su interior se derrumba. Arrogante, mira a la cara a su madre. Ver el rostro de su propio hijo justo delante de ella, deformado por el odio, hace que su ira estalle y le grita que escriba la carta o le azotará como si fuera un niño pequeño. Edgar avanzó un paso con aire burlón y se limitó a reírse. Entonces ella le cruzó la cara. Edgar gritó, y como un borracho que sacude a su alrededor con ambas manos, zumbándole los oídos y con una veladura roja en los ojos, devolvió el golpe con los puños sin mirar. Notó que daba en algo blando. Después en la cara escuchó un grito. Aquel grito le hace volver en sí. De pronto es consciente de la monstruosidad que ha cometido, apegado a su madre. Le embargan el miedo, la vergüenza, el horror y un deseo impetuoso de huir de allí, de arrojarse al suelo, de estar lejos. Se lanza hacia la puerta y corriendo baja las escaleras, atraviesa el edificio, sale a la calle y echa a correr. Se detiene en el camino. Tiene que apoyarse en un árbol, le tiemblan las piernas por el miedo y la excitación. No sabe qué hacer, a dónde huir. En mitad del bosque, a tan solo un cuarto de hora de donde se hospeda, le embarga una sensación de desamparo. No sabe a quién recurrir. Su padre le da miedo. Le pareció que nunca más podría ver la cara de su madre sin pensar que la había golpeado con el puño. Entonces se acordó de su abuela, aquella mujer mayor, bondadosa y amable, que tanto le había mimado desde su niñez, que siempre le había protegido cuando en su casa le amenazaba un castigo, una injusticia. Se escondería en su casa de Baden hasta que hubiera pasado el primer enojo.
A toda prisa saca su pequeño portamonedas de cuero que lleva siempre consigo. Allí está brillante la moneda de oro de 20 coronas que le regalaron por su cumpleaños. No sabe si será suficiente. Ha viajado en tren muchas veces sin pensar siquiera que había que pagar por hacerlo, sin preguntarse siquiera cuánto podría costar, si 1 corona o 100. Se da cuenta de que él, que hace 1 hora se creía que lo sabía todo, ha pasado por delante de miles de secretos y cuestiones sin prestarles ninguna atención. Cada vez más acobardado, se dirige hacia la estación. Los raíles brillan a lo lejos. La estación está vacía. Tímidamente se desliza ante la ventanilla y pregunta cuánto cuesta un billete para Baden. Cuesta 6 coronas. Aliviado, empuja aquella moneda reluciente tan querida. El cambio tintinea y Edgar vuelve a sentirse de golpe indeciblemente rico. El tren llegará en 20 minutos. Respiró hondo cuando por fin el tren silbó en la lejanía por vez primera y después se acercó zumbando. El tren que le llevaría por el mundo. Solo al subirse reparó en que su billete era de 3ª clase. Hasta ahora siempre había viajado en primera y de nuevo sintió que algo había cambiado, que había diferencias que se le habían escapado. Siente que se ha escapado por miedo y por cobardía, pero por primera vez ha actuado por su cuenta, ha experimentado algo de la realidad que hasta entonces le ha pasado inadvertida. Por primera vez, él mismo se ha convertido quizás en un misterio para su madre y su padre. Cuando llega a Baden, Edgar se encuentra solo en el andén donde ya han encendido las farolas. Siente de pronto un repentino temor ante la noche que se avecina. Tan solo desea tener un techo sobre él. Avanza por el camino que también conoce hasta que llega ante la villa en la que vive su abuela. Edgar mira a través de la reja como si fuera un forastero. De pronto ocurre algo extraño. Aquello que desde hace 2 horas le parece tan fácil, tan natural, le resulta imposible. No sabe cómo va a poder contestar a todas las preguntas que le van a hacer. Dentro se abrió ahora una puerta. De golpe le embargó un miedo insensato a que alguien pudiera salirle al encuentro. Y echó a correr sin saber hacia dónde. Se detuvo delante del parque del balneario porque vio que allí estaba oscuro y pensó que no habría nadie. Allí tal vez podría sentarse y al fin pensar con tranquilidad, descansar y tomar una decisión acerca de su destino. Se acurruca en un banco y trata de pensar, pero no es capaz. Está asustado. Oye el viento que se cuela entre los árboles, pero también ve personas, parejas entrelazadas que llegan desde la luminosa ciudad y que con su enigmática presencia animan la oscuridad. No hablan entre sí, solo se oyen pasos crujiendo inquietos en la grava, y aquí y allá, en un claro, ve sus siluetas destacándose como sombras, aunque siempre enredadas en una sola, tal y como vio a su madre y al varón. De modo que aquel misterio enorme, centellante, funesto, está también allí. Se levantó de un salto. A casa. Quería estar en casa, donde fuera, en una habitación pobre, luminosa, en contacto con otras personas. ¿Qué podía pasarle? Que le pegaran y le regañaran ya no le daba miedo, desde el momento en que había sentido aquella oscuridad y el miedo a la soledad. Llega de nuevo ante la villa. Ve que las ventanas están iluminadas. Tiene una tranquilizadora sensación de encontrarse cerca de las personas que sabe que le quieren. Entonces, detrás de él grita una voz su nombre. La doncella de su abuela le ha visto, se abalanza sobre él y le coge de la mano. La puerta se abre de golpe desde dentro. El perro salta hacia él ladrando y de la casa salen con velas. Escuchó voces de alegría y llamadas ansiosas. Un amistoso tumulto de gritos y pasos que se acercaban, de figuras que ahora reconoció. Delante su abuela, con los brazos extendidos. Tras ella, y le pareció que soñaba su madre. Con los ojos llenos de lágrimas, temblando, cohibido, se encontró en medio de aquel apasionado estallido de muestras de entusiasmo, sin saber qué hacer, ni qué decir, y sin aclararse sobre lo que sentía, si miedo o felicidad. Resulta que han estado buscándole mucho tiempo y esperándole. Su madre, asustada a pesar del enfado por la huida vertiginosa del niño, lo hizo buscar por todo Semmering. Un hombre trajo la noticia de que había visto al niño en la taquilla de la estación a eso de las 3. Allí rápidamente averiguaron que Edgar había comprado un billete para Baden. Sin vacilar, su madre tomó el mismo camino, no sin antes enviar sendos telegramas a Baden y a Viena, avisando al padre y sembrando la conmoción. Desde hacía 2 horas, todos se habían movilizado para encontrar al fugitivo. Con una reprimida sensación de triunfo le llevaron dentro. Pero, qué raro. No notó los duros reproches que le hicieron, porque en sus ojos veía alegría y cariño.
E incluso aquella apariencia, aquel enojo disimulado, duró solo un instante. Después la abuela volvió a abrazarle, con lágrimas en los ojos. Nadie volvió a hablar de su culpa y se sintió rodeado de una maravillosa solicitud. Le embarga la vergüenza por la arrogancia de los últimos días, por haber querido prescindir de todo aquello, cambiar todo aquello por el falso placer de una soledad propia. Entonces suena el teléfono. Su madre está contando que Edgar ha vuelto. Siente un arrepentimiento cada vez mayor. Cuando le sirven la cena, a Edgar solo le preocupa que su madre no entre en la habitación. Entonces, si oye el traqueteo de un carruaje, es el padre, el único al que Edgar teme de verdad. Se siente muy pequeño cuando le ve entrar, nervioso, y preguntándole cómo se le ha ocurrido escaparse. Su voz suena colérica. Su madre se ha apostado detrás del padre. Edgar no responde. Su padre le empieza a hacer preguntas. Edgar vacila. El recuerdo vuelve a enfurecerle. Entonces vio, y su corazón se detuvo, que su madre hacía un movimiento extraño por detrás de la espalda de su padre. Un movimiento que al principio no comprendió, pero ahora vio en sus ojos un ruego imperioso, y que con cuidado, con mucho cuidado, levantaba un dedo que se llevó a los labios, indicándole que guardara silencio. En aquel momento el niño siente que algo cálido, una dicha inmensa desbocada le recorre todo el cuerpo. Le embarga un orgullo salvaje, exultante por el hecho de que ella confíe en él. Entonces dice que su madre se portó muy bien y él muy mal y se escapó porque tenía miedo. Su padre le mira perplejo, su cólera ha quedado desarmada, su voz se vuelve más suave. Edgar mira únicamente a su madre, le parece como si algo brillara en sus ojos, sonríe dándole las gracias. Entonces le mandan a la cama y poco después nota sobre él un rostro delicado, cálido y suave que roza el suyo. Es su madre, que le besa y le acaricia el pelo mientras llora. Solo después, muchos años después, reconoció en aquellas mudas lágrimas un voto de la mujer que envejecía, que desde aquel momento no quería pertenecer a nadie más que a él, a su hijo. Una renuncia a la aventura, una despedida de todos los deseos propios. El niño de entonces no lo comprendió, pero sintió la dicha de ser tan amado y que con aquel amor ya estaba inmerso en el gran misterio del mundo. Cuando ella entonces apartó la mano, cuando sus labios se separaron de los suyos y la silenciosa figura salió de allí, su calor, su aliento, aún permaneció sobre sus labios. E insinuante le embargó el anhelo de que unos labios tan delicados y tiernos le envolvieran a menudo. Pero aquel presentimiento del misterio, por el que tanto había suspirado, ya estaba cubierto por las sombras del sueño. Una vez más, las coloreadas imágenes de las últimas horas pasaron ante él. Una vez más, seductor, se abrió el libro de su juventud. Después el niño se durmió y comenzó el sueño más profundo de su vida. Y así les hemos contado Ardiente secreto de Stefan Zweig. Hemos seguido la edición de la editorial Acantilado con traducción de Berta Biasmau. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona e Íñigo Montero y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.